Bien, vamos a contar un poco de mi historia, ya que hay demasiadas dudas. Yo, como persona curiosa, como pasión personal, amaba y sigo amando las lenguas antiguas. Entonces, en la secundaria estudié latín, griego antiguo y luego, por mi pasión personal, estudié hebreo antiguo con un profesor de la comunidad judía de la ciudad de Turín, donde vivo. Y lo estudié porque quería y estaba intrigado, obviamente por textos en los que se basa la religión en la que crecí, y por eso quería ir directamente a las fuentes. Entonces comencé a estudiar. Luego comencé a traducir por mi cuenta y mientras traducía, cuando traducía, noté, digamos, una inconsistencia. Y entonces, en mucha humildad o con mucha humildad, porque obviamente no soy nadie, y con mucha humildad envié esta inconsistencia a la editorial católica italiana más importante que trabajaba con el Vaticano, Edizioni San Paolo. Y para mi gran sorpresa me respondieron y me dijeron que tenía toda la razón. Entonces también me dijeron, si encuentra otra cosa en decirle, nos los avisa. Y efectivamente eso es lo que hice, les avisé de otros detalles inconsistentes. Encontré otras 3 o 4 traducciones, digamos, que no eran exactamente congruentes en mi opinión, y también se las envié. Y luego quisieron conocerme, así que me pidieron que les enviara algunas páginas de mis traducciones, y luego me pidieron para ir a la oficina y comencé a confiarme las tareas de revisar las traducciones que publicaban. Después de eso, sin embargo, me confiaron la tarea de traducir y publicar 17 libros del Antiguo Testamento que traduje literalmente del hebreo, porque me pidieron que hiciera la traducción literal y así lo hice. Luego, en un momento dado, en el 2010, comencé a hablar públicamente y también a escribir sobre, digamos, algunos errores. Y por ello me despidieron inmediatamente. O sea, inmediatamente terminaron la relación laboral. Mientras tanto, yo tenía otros libros que me habían pedido que los tradujera, pero ya no los publicaron, porque ya no querían publicar con mi nombre. Obviamente porque había empezado a hablar públicamente desde el 2010, y ahora sigo por mi cuenta. Por lo tanto, se han publicado 17 libros. Escribí 15 ensayos sobre traducciones. Afortunadamente, se convirtieron en bestsellers publicados por Mondadori, que es la editorial italiana más importante, una de las más importantes de Europa. Y luego aquí en adelante. Ahora también estoy publicando con la editorial Tutti, que es esta, la editorial Tutti, porque la editorial o esta publica mis libros en inglés y por lo tanto, como has visto, también comencé a publicar en inglés. Mientras tanto, desde 2010 he estado alrededor de 300 conferencias en Italia, Europa, y luego tengo este canal, el canal oficial mío, Mauro Biglino, donde hago algunos videos y simplemente cuento mis curiosidades. Lo que quiero decir, si me permiten, porque es importante, es que no cuestiono en absoluto la existencia de Dios. No trato con eso, no en mi trabajo. Hablo de la Biblia, es decir, soy traductor y solo digo lo que está literalmente escrito en la Biblia hebrea. Y luego cada uno puede hacer con ello lo que quiera. Es decir, nadie debe venir detrás de mí, cada uno debe pensar con su propia cabeza, y yo como traductor digo lo que está escrito en el hebreo, y de hecho también lo pongo en los libros. Pongo el hebreo con la traducción literal para que cualquiera pueda comprobar, pueda verificar lo que digo, y así estemos todos tranquilos y serenos. Sí, es muy importante todo lo que hiciste sobre este. Algunas personas recargan el hecho de que cuáles fueron estos errores que yo marqué antes de que me hayan despedido. Bueno, lo importante es que esto afecta toda la traducción que puede estar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También tenemos la traducción de la palabra hebrea Elohim. Como dije antes, no me preocupa la existencia de Dios y respeto absolutamente la fe de todos porque es muy posible que Dios exista, así como no es un tema que cuestiono. El problema es que la palabra Elohim en la Biblia, la palabra hebrea, es la palabra que siempre se traduce como Dios, pero Elohim no significa Dios. Elohim es una palabra plural que indica una multiplicidad de individuos y la Biblia habla de eso. Y en particular habla de ellos, que uno de ellos se llama Yahvé, que es uno de los Elohim, y que es el que cuida, digamos, aquel a quien le fue encomendado el pueblo de Israel. O sea, en particular, le fue encomendado, como la Biblia dice claramente, con la familia de Jacob. Y Jacob es ese patriarca que luego toma el nombre de Israel.
Por eso la Biblia trata de esto, y de hecho, como eruditos judíos, incluso en las Biblias publicadas por los judíos, en las notas, está escrito que la Biblia, por ejemplo, no trata de la creación del universo, sino de la formación del pueblo de Israel, y esto es lo que está claramente escrito en la Biblia, el término Elohim, por así decirlo. Nadie en el mundo sabe a ciencia cierta lo que significa. De hecho, siempre digo que lo mejor sería no traducirlo, sino dejarlo Elohim para que respetemos a los autores antiguos. No hacemos traducciones imaginativas y por el contexto entendemos exactamente cada vez que encontramos esa palabra. Por el contexto entendemos lo que hicieron aquellos allí, es decir, ese grupo de individuos, porque precisamente en muchas partes de la Biblia, que obviamente pongo en mis libros, se entiende claramente que es una multiplicidad de individuos. Por lo tanto, la Biblia no habla específicamente del Dios que nos presenta la teología. Después de eso, también podemos decir, me doy cuenta que Dios eligió ese libro para darse a conocer a la humanidad. Y bueno, no tengo nada que decir al respecto a ese argumento, absolutamente. Solo digo que Elohim no significa Dios, pero los exégetas judíos también dicen esto. Es decir, dicen que de hecho Elohim puede tener muchos significados porque el hebreo es un lenguaje polisémico. Es decir, cada palabra puede tener muchos significados, pero, por ejemplo, importantes exégetas judíos escriben que la Biblia no contiene la palabra de Dios tal como la entendemos. Así que este primer gran, llamémoslo error, un error malo de interpretación, más que todo sería un forzamiento. Es un gran tramo, otro gran tramo es la idea de creación, es decir, el verbo bara en hebreo, que se traduce como crear o crear de la nada, no significa crear. En mis libros y conferencias he relatado todas las ocurrencias en las que aparece el verbo bara y significa intervenir en una situación ya existente para modificarla para los propios fines. Y esto es lo que hicieron los Elohim, precisamente cuando intervinieron y dónde intervinieron. Pero ¿cuál es el problema? Que en la antigua cultura semítica no existen conceptos metafísicos, es decir, no existe el concepto de trascendencia, no existe el concepto de eternidad, no existe el concepto de omnisciencia, omnipotencia, realmente no existe. Estos fueron introducidos por la teología para dar su interpretación, que sin embargo es exagerada, porque en realidad la Biblia es un libro muy concreto que nos cuenta una historia, la historia de la relación entre el pueblo de Israel y Yahvé, que es su gobernador, que es, digamos, aquel Elohim a quien el pueblo se había asignado. Después de eso, repito, existe Dios. Dios existe, no tengo nada que decir. Y algunos pensarán, pero bueno, Mauro, estás diciendo que los Elohim eran más importantes después de Yahvé. Luego, al más importante es Elión, y quiero resaltar eso. Elión es a quien se menciona algunas veces en la Biblia, en particular, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, donde está escrito que Elión es quien hizo las asignaciones, es decir, asignó un pueblo, un Elohim. En el capítulo 32 de Deuteronomio está escrito que Yahvé le fue asignada a la familia de Jacob, pero solo la familia de Jacob, no a todos los judíos, porque eran muchas familias judías. La familia de Jacob obviamente deriva de Abraham, pero Abraham tenía 2 hermanos, quienes a su vez tuvieron hijos. Bien, los hermanos de Abraham y sus descendientes no fueron asignados a Yahvé, sino que dice la Biblia, fueron asignados, como dice la Biblia, fueron asignados a otros Elohim. Y la Biblia también nos dice los nombres. Uno se llama Camosh, el otro se llama Milcom, y luego hay otros Elohim de otros pueblos, como Adab, Dagón, Melcar, Asherá. Así cada pueblo tenía su propio Elohim. Entonces el líder, por así decirlo, es Elión. Y no es casualidad que en hebreo Elión tenga un significado preciso, porque dice, o significa el que está más arriba, es decir, el comandante de todos. Algunas personas se dirían, ¿qué debería pensar entonces de Jesús? Si todo es cierto, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió Jesús? Entonces simplemente yo respondo, no lo sé. Entonces la figura de Jesús es una figura, por así decirlo, muy controvertida en el sentido de que son muchos los estudios que a lo largo de la historia han llegado a decir que Jesús no existió, es decir, que es un invento. Estoy entre los que piensan que Jesús sí existió absolutamente y tenía discípulos, era rabino, es decir, era un rabino que tenía como objetivo realizar la obra mesiánica, y la obra mesiánica prevista por la Biblia era liberar el pueblo de Israel de la dominación extranjera
Y de hecho Jesús actuó en ese sentido y fue condenado por razones políticas, esencialmente, no por razones religiosas. Porque los romanos no condenaban a nadie por razones religiosas, porque cualquiera podía. Y en fin, los romanos conocían muchas divinidades y las aceptaban a todas. Y por lo tanto Jesús trabajó, por así decirlo, en nombre de este Elohim, pero precisamente para realizar la obra mesiánica que estaba prevista para lo que debería haber sido el Mesías. El problema es, ¿por qué entonces los judíos no aceptaron a Jesús, pero el cristianismo nació en Roma y luego en Grecia? Porque en realidad Jesús no pudo de una manera liberar al pueblo judío del dominio romano. Y para los judíos, el Mesías no pudo ser derrotado porque estaba sostenido por Dios, es decir, apoyado por Yahvé. Y en cambio, lamentablemente, Jesús no pudo realizar, digamos, el trabajo político de liberación. Luego la figura de Jesús fue reelaborada por el apóstol Pablo, quien le dio un valor universal a la figura de Jesús. Y ciertamente podemos decir que independientemente de quién haya sido el mensaje, digamos, de amor que se extrajo de él, es un mensaje que tiene un valor universal, porque si todos los hombres fuéramos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra felicidad deriva del bienestar y la felicidad de los demás, y nosotros los hombres, por tanto, al despertarnos por la mañana, preocupados por hacer feliz a otros, sabríamos también que hay otros que se preocupan en hacernos feliz a nosotros y viviríamos un paraíso terrenal. Sí es cierto que los antiguos nos contaban en esencia crónicas verdaderas. Hay historias precisamente, como se ha mencionado, sobre el Mahabharata, es decir, historias especiales del Medio Oriente, en este caso, en resumen, de la religión hindú, por ejemplo, que dan indicaciones de posibles lugares de origen, y por ejemplo, uno de los lugares de origen se llama de idioma Mirgashiras, que sería el hombro derecho de la constelación de Orión, como uno de los lugares de origen. Y dicen que los hindúes, que aquí llegaron varias razas que tomaron contacto con la humanidad y que por lo tanto, y aquí volvemos por ejemplo a los sumerios, hicieron varios experimentos antes de llegar a fabricar al sapiens adecuado. Por ejemplo, en los textos sumerios está escrito que hicieron uno que no podía retener la orina. No podía, por ejemplo, que hicieron otro que no podía comer. Otros que no tenían órganos genitales. E hicieron uno que ni siquiera podría cerrar la mano. E hicieron uno, y eso es que nos estamos refiriendo a algunos experimentos, por supuesto, según estos escritos, que tenía la columna torcida y así sucesivamente. Entonces finalmente hicieron lo correcto. Y en el idioma sumerio acadio se define como Adamo. Así que, como puedes ver, también hay una correspondencia en el nombre entre la Biblia y esas historias sumerias. Pero volviendo a la pregunta, se puede repetir si la persona no sabe, no debe tener vergüenza de no saber quiénes fueron los Elohim, ni tampoco de dónde pueden estar, ni tampoco no tengan vergüenza en no saber de dónde vinieron. Se tiene que trabajar también en parte con la imaginación según los relatos que se encuentran allí mismo en la Biblia. Sin embargo, se puede decir, por ejemplo, un pastor protestante americano, teólogo licenciado en física, que se ocupa de la relación entre la ciencia y la religión, y por tanto es cristiano, que el padre Berry Dowling, con quien también he intercambiado correos electrónicos, que tranquilamente escribe que los Elohim todavía están aquí y controlan todo. Tanto es así que si leemos las cartas de San Pablo, en las que se elabora todo el cristianismo, él en la carta de los Corintios dice que hay muchos dioses, pero para nosotros solo cuenta uno, que es el Dios de los cristianos, obviamente. Pero dice que son muchos porque él era judío, era fariseo, conocía la Biblia, entonces conocía este aspecto. Y dice que es cierto que hay muchos, porque en griego decimos theoi, que hay muchos theoi. Pero para nosotros solo cuenta uno, que es el llamado Dios del Antiguo Testamento, que teóricamente sería el Padre de Jesús. Entonces uno se podría preguntar dónde están los Anunnaki en esta historia. ¿Por qué llegaron los Anunnaki antes que los Elohim? O quizás sean los mismos. Y esta pregunta es buena. Hay que ver un poco la historia, por ejemplo, esa pregunta es buena y podríamos decir, leyendo las traducciones de académicos de los textos sumerios y leyendo la Biblia, que los Elohim, los sumerios acadios, en el sentido en que los Anunnaki son Anuna o Anunnaki, porque Ki significa la tierra. Está en el idioma sumerio, en las lenguas semíticas orientales, es decir, asirio-babilónico. El término es Ilu, Il, Ilu, e Ilanu.
En hebreo los términos son el y Eloá, que son términos en singulares, y Elohim, recuerden el término IM en singular, perdón, IM en plural, que es como la S en el español o en el italiano. Como las lenguas semíticas se escribían y el hombre o en el hebreo todavía hoy se escribe sin vocales, solo con consonantes, Eloá puede decirse fácilmente que es Alá, es decir, si le quita las vocales es lo mismo, y las vocales se añadieron muchos siglos después. Entonces, cuando sucedieron estos hechos bíblicos, hablando por ejemplo de Moisés, la salida de Egipto, el inicio de la formación del pueblo de Israel, el hebreo como lengua no existía. Así cuando por ejemplo Moisés pregunta a Yahvé, ¿pero quién eres? ¿Cómo te llamas? Hay que decirle a la gente y hay que asegurarse a la gente que escuche estas conferencias. Porque también de una forma u otra podemos darnos con una apreciación mucho más directa. Por ejemplo, esa frase cuando dice yo soy el que soy, Eyer, Asher, Eyed, que se traduce de muchas maneras. Soy lo que soy lo que seré, soy lo que fui, seré lo que fui. Pero que en realidad, como dicen muchos exégetas judíos, muy probablemente significa soy lo que soy. No te preocupes, tú solo te preocupas en seguir mis órdenes. De modo, o de tal modo, que tú te acordarás de mí, de este nombre, y dirás, Yahvé. Pero ojo, no sabemos en qué idioma se lo dijo. Este nombre fue escrito, ya que no sabemos la fecha exacta de los acontecimientos de Moisés, digamos entre 3 a 5 siglos después de haber pronunciado, y fue escrito solo con las consonantes, Yu, He, Va, He. Las vocales, es decir, los sonidos de las vocales, se lo colocaron otros 1400 años después, es decir, entre el 600 y el 900 después de Cristo. Lo que quiere decir de que no tenemos certeza sobre el origen y significado de ese nombre, porque cuando se pronunciaba no existía el nombre en hebreo. Entonces, ¿qué idioma hablaban? El arameo estaba muy extendido en aquel entonces. Uno se puede preguntar, ¿qué idioma hablaban entre ellos? Pero eso nadie lo sabe. Entonces, también se ha escuchado, tal vez, no como una religión, sino algunos pensamientos, algunas palabras judías que tienen poderes. Por ejemplo, Yahvé, digamos, ¿cómo es posible entender si las palabras tienen este poder si no estamos seguros en qué idioma estaban? Eso le dice, por ejemplo, perspectivas cabalísticas, que por ejemplo, en las palabras hebreas, y sobre todo las que dicen en el Antiguo Testamento, si se pronuncia o se hace cierto tipo de cábala, tienen cierto poder. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si tienen poder si ni siquiera se sabe realmente cómo fueron dichas? Yo diría que estas palabras pueden tener poder, y algunas de todas estas religiones. Atención, pensemos por ejemplo en las religiones llamadas animistas o chamánicas. Si estas palabras tienen un poder, no importa en qué idioma se pronuncien, es decir, es el poder del sonido y es poder, y tiene poder en base a quienes la usen tiene absoluta certeza de que estas palabras tienen poder o de quién es el objeto de ellas. Pensemos por ejemplo en las palabras curativas, es decir, si realmente las personas que las reciben están convencidas de que esas palabras tienen poder sobre esa persona, pues verdaderamente el hecho extraordinario puede ocurrir. Y esto está dentro de las leyes de la naturaleza. Así que esto tampoco debería sorprendernos, hasta el punto de que si tomamos, por ejemplo, los antiguos griegos, ellos tenían los teois, que son equivalentes a los Elohim bíblicos. Viajaban en las mismas naves o en los mismos autos. Tenían las mismas necesidades fisiológicas. Se obligaban a hacer el mismo tipo de sacrificios. Y tenían al mismo dios que se llamaba Asclepio. Bueno, en el centro del culto de Asclepio, los arqueólogos encontraron lo que llamaron los exvotos. Ya sabes, las personas que, por así decirlo, recibieron un milagro. Por ejemplo, de un santo, quien quieras, de la Virgen, de Jesús, de cualquiera. Pon un cuadro o una estatuilla, o no sé, pon una muleta. Si, por ejemplo, se curó de alguna enfermedad que tenía de pierna. Bueno, se ha encontrado exvotos, aquellos que, y muchos de todos los que creían haber sido curados por Asclepio. De modo que existe este poder para provocar acontecimientos extraordinarios. Y sí, respecto a la Biblia, sé muy bien que en la historia, por ejemplo, está toda la discusión de la cábala judía con las palabras de poder que tienen o han tenido ciertos rabinos a lo largo de los siglos. Bueno, estoy abierto a todo, es decir, en el sentido de que existen hechos extraordinarios, sea cual sea la explicación. Entonces, esto es muy importante porque el ser humano
y con esto concluyo, puede tener un gran poder dentro de sí mismo. Pero es por el grado de convencimiento, no tanto por las palabras que se usan. En este sentido, yo no me encargo de esa situación porque esto es más que todo algo de la teología, de la creencia, ya de algo de la cultura. Yo me encargo simplemente al trabajo más estúpido y tonto que se pueda tener, y es decir lo que ya está escrito. Y lo que ya está escrito es que hay ciertos errores de traducción actualmente que no lo están en el original del hebreo. Es importante que, al menos antes de comenzar cualquier tipo de interpretación, puede irnos primero a lo literal y ver realmente cuál es el significado. Pero a veces nos limitamos a un solo significado porque fue lo que nos enseñaron y cambiamos completamente el contexto. Entonces, por recomendación de mi parte, es primero hacer de cuenta de que lo que está escrito está ahí, porque de nada sirve hacer todo este tipo de trabajo sin dar por supuesto que por lo menos eso que está escrito es verdad. Y segundo, no traducir las palabras, o por lo menos algunas palabras como Elohim, Eloa, El Shaddai, Elión, dejarlas así como está. Y el contexto va a determinar, por ser significados polisémicos, cuál es el significado que mejor se adapta a esa situación. Pero eso, si no sabemos el hebreo, nunca vamos a llegar o a tomar en cuenta dicho contexto, porque estamos hablando con palabras italianas o palabras españolas, y nunca estamos tratando con las palabras reales del hebreo, que son altamente polisémicas y que no tienen un solo significado. Como ya les he explicado en otras conferencias, si colocamos ciertos puntos vocales, la misma palabra puede significar una cosa, y si le añadimos o le quitamos los puntos de las vocales, puede significar algo completamente distinto. La idea con todo esto es hablar con la Biblia que ustedes tienen en casa, y no usar una propia traducción para que después no digan que yo me estoy inventando las cosas. En el transcurso de la noche, algunos de ustedes tienen, aunque sea la sensación de que yo estoy interpretando, si tienen esa sensación, le pido por favor que me pare y que me diga, cuidado, que lo que está usted haciendo es interpretando a su modo, porque es algo que quiero evitar. Es decir, cortar con ese patrón de tener la necesidad de interpretar algo que no hay necesidad de hacerlo, puesto que ya está escrito en la Biblia, en este caso, en las reales traducciones. Y estos, los que usan la interpretación, es para convencer una cosa que por otro lado han hecho muy bien, y es que la Biblia habla de Dios. Y eso es lo que quieren hacer convencer, de que la Biblia habla de Dios. Más que para esos, ellos deben necesariamente interpretarlo así. Pero como yo no tengo que convencer a nadie, yo hago de cuenta de que lo que está escrito es verdad. Y así evito de intentar interpretar. Así que si tienen la sensación, por favor, párenme de inmediato. Para decir que la Biblia habla de Dios, ha sido necesarias, muy necesarias formas, muy necesarios años y siglos, y son necesarias todavía millones y millones de páginas, millones y millones de formas de elaboración teológica para explicar que ese libro habla de Dios. Millones de páginas sobre las cuales se continúan trabajando millones de elaboraciones. Por ejemplo, cuando agarramos un libro, sabemos de inmediato cuál es el personaje principal, el protagonista y los personajes secundarios. Esto mismo debe también pasar con la Biblia. Pero esto no pasa con este libro, puesto que no entendemos al instante, incluso si Dios habría o no inspirado ese libro para hablarnos a todos nosotros y a la humanidad entera. Así que entonces, si el libro es claro al respecto de quiénes son los protagonistas, en este caso en la Biblia, me pregunto, ¿qué necesidad hay de toda una serie de intermediarios que expliquen que ese libro habla de Dios? Porque si lo leemos nosotros solos, empiezan a aparecer algunas dudas, y más si lo leemos desde el hebreo. Incluso después de haber escuchado decir que ese libro habla de Dios, surgen algunas preguntas si lo leemos correctamente. El problema es que no lo leemos. Ese es el hecho concreto.
nosotros escuchamos solamente las explicaciones, es decir, las interpretaciones. Y las interpretaciones están muy bien armadas según la religión de la que puedes escuchar. Lo que sí hay que recalcar es que estas interpretaciones fueron hechas por mentes muy inteligentes, por personas muy capaces. El problema es que a menudo estas explicaciones fueron escritas y fueron elaboradas como si la Biblia no existiera. No a partir de la Biblia, ni de lo que dice, ni de la parte literal, sino como si la Biblia no existiera, es decir, son explicaciones elaboradas en un primer momento en el sentido de que los teólogos deben ocuparse de la teología, es decir, deben ocuparse de la idea de Dios, del cual nadie sabe nada, que ellos mismos elaboran de los atributos que le atribuyen a esta misma idea de Dios que ellos mismos formaron y sobre las cuales discutirán durante muchos siglos. Y ese es su trabajo, tratar de darle una explicación de las cosas del más allá. Pero el problema nace en el momento en que esa idea de Dios la quiera hacer encajar por la fuerza en ese texto, aunque el texto mismo te diga algo totalmente distinto a lo que dice la interpretación. Y ahora esa idea de Dios continúa siendo mostrada, formulada y explicada como si ese libro no existiera. Siempre teniendo cerca la Biblia, incluso con los libros míos, siempre con la Biblia al lado, porque de otra manera corremos el riesgo precisamente de escuchar solamente la explicación, sin conocer el texto. Y ahí está la trampa. Y así se nos hace creer que en la Biblia se habla de un modelo de Dios, de una forma de concebir a Dios, que para nada tiene que ver con lo que estuvo escrito. Y para nada tuvo que ver con el contexto donde el cual se escribieron dichos pasajes, sino que lo leemos desde una perspectiva de una mentalidad del siglo XXI, desconociendo las costumbres, pensamientos, influencias, culturas y culturas que antecedieron a la cultura hebrea y del cual no naturalmente copiaron, pero se atribuyeron muchas de esas historias como propias, como originales. Y esto es totalmente falso. Muchas de las historias, si no todas, fueron escritas mucho antes de la existencia de los hebreos, partiendo de los sumerios y más atrás. Y esto forma una primera parte del condicionamiento. La segunda parte del condicionamiento al cual hemos sido sometidos durante siglos es el que si una cosa está escrita en la Biblia es verdadero y si no está escrito en la Biblia no es verdadero. La Biblia es en gran parte una montaña colosal de mentiras. Mentiras que fueron desmentidas por la misma arqueología israelí. Así que no es cierto que si una cosa está escrita en la Biblia es verdad. Y si no está escrito en la Biblia no es verdad. Esto también lo quiero decir, que el hecho de que la Biblia no hable de Dios no quiere decir que estoy diciendo de que Dios no existe. Quiere decir que ese libro no habla de Dios y punto. Después, si existe o no existe Dios, yo no tengo nada que decir, puesto que yo no estudio teología. Yo no tengo nada que decir en el sentido de que no sé nada de eso. Así que por eso no hablo de Dios. Yo no sé si existe o no existe. Tampoco tengo la certeza de los ateos. Por ejemplo, yo solo me ocupo de un libro e intento relatar lo que me parece que estoy leyendo en ese libro, sin nada más, sin interpretaciones que luego pueden hacer los cabalistas, cristianos, judíos, islámicos, etc. Solamente me encargo de la parte literal, después del cual si ese libro dice mentiras o si dice algo bueno o verdades, eso es ya algo consiguiente, ya eso es algo para posteriori. Y yo no quiero repetir esas mismas mentiras. Y si la Biblia dice mentiras, o le crean una interpretación mentirosa con respecto a lo que está escrito realmente, hay que señalarlo. Pero si dicen verdades o enseñanzas morales, también hay que aprender de ello. Esta es la esencia de todo. Y esta también es mi declaración metodológica, en el sentido de que cuando yo digo que la Biblia no habla de Dios, no estoy diciendo de que Dios no existe,
Digo que ese libro no habla y punto. Igual que un montón de otros libros. Yo diría que básicamente todos, porque se ocupan de otras cosas. La Biblia no habla de Dios, también incluso porque es estructuralmente imposible. No puede hablar de Dios en el sentido de que está descrita en un idioma que ni siquiera tiene la palabra Dios. Pero ustedes pueden decir, pero bueno, en la Biblia aparece Dios como 10.000 veces. Y sí, es cierto, pero esa es la traducción teológica al italiano, al inglés, al español y a muchos otros idiomas, que les hacen creer de que están hablando de un único Dios, de un único ser y de un único plan. Y la palabra que está traducida como Dios no significa Dios en el original, que sería Elohim. Es decir, no existe el concepto Dios trascendente, espiritual, creador, eterno, creador del cielo y de la tierra y muchos etcétera. No tiene sentido hablar de monoteísmo en un idioma que no tiene ni siquiera la palabra que significa Dios. Sería como hablar de pan usando un idioma que no tiene la palabra pan, ni siquiera la palabra harina, porque el idioma hebreo no existe ni siquiera el concepto de eternidad. En otras palabras, los estudios de los filólogos, de los exégetas, que tratan de representar, concretamente de representar en nuestro idioma el significado de la palabra Elohim, es la que se traduce como Dios, para que todos los filólogos, todos, encuentran un montón de significados que van desde poderoso, brillante, legislador, controlador, jueces, controlador entre las alturas, pero ninguno dice que significa Dios. Esa palabra no existe. Ningún Dios es un agregado teológico. Aquí está la declaración formal, no existe la palabra Dios y son todos estudios que cuando buscan darle un significado a esa palabra, buscando los significados de la raíz original, encuentran todos los tipos de significados, pero nunca encuentran la palabra Dios, porque la palabra Dios, nace del latín y a su vez del griego, theos. Pero si se quiere respetar e incluso saber el original, hay que ir al hebreo y buscar la palabra Elohim. Y a partir de ahí, respetando y dejando dicha palabra, podemos entender mejor los contextos de dónde se usó la palabra Elohim, y no solamente para un ser, que sería Yahvé, sino para muchos otros dioses, como Milcón, Camosh, Belzebú y muchos más Elohim que tenían cada tribu. Y que Yahvé era un Elohim, además de otros Elohim.